Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto volver a estar con ustedes desde Entorno Veracruz. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Carlos Villalobos, productor y director de nuestro programa de entrevistas. Su servidor Martín Quitano Martínez, pues los recibe como siempre con gran gusto desde La Toga en Zamora 57, el Hotel San José Plaza, aquí en Coatepec, Veracruz, nuestra tierra. Y ahora con la muy grata visita de un gran amigo, un hombre que respeto y reconozco por sus capacidades, por su disposición al trabajo, al impulso, al esfuerzo de diferentes acciones que favorezcan a la comunidad, a la sociedad. Voy a presentarles a mi amigo Carlos Luna Escudero. Bienvenido, mi querido Carlos. Martín. Un gusto tenerte aquí. Carlos Luna es un académico, un investigador, fundador de escuelas, en fin, un hombre del conocimiento, de la investigación, que evidentemente tendrá mucho que decir respecto a lo que está pasando en nuestro país en este ámbito, querido Carlos. Muchas gracias por aceptar estar con Entorno Veracruz en este espacio. Decirte que este espacio es un espacio que busca escuchar voces distintas de ámbitos diferentes de la actividad humana, y para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Martín. Siempre es un gusto conversar contigo. Hemos conversado muchos temas a lo largo de muchos años. Y bueno, pues hablar de educación siempre es importante. No podemos soslayar que Veracruz tiene problemas de rezago educativo, y que la educación, sobre todas las cosas, cuando la entendemos como la única posibilidad de movilidad social dentro de una comunidad o dentro de un país, y que el desarrollo de este mismo se centra en la educación porque es la que forma el capital humano, pues siempre será importante reflexionar al respecto, Martín. Reflexionar al respecto en un ambiente que se supone hay de transformación educativa. Realmente, Carlos, hay esto. Tú acabas de regresar de un congreso internacional o estuviste en algunas reuniones fuera del país hablando de universidad, de educación, pero en nuestro país se habla en este momento de un debate respecto de cómo se quiere la educación. ¿Cuál es esta idea que se está planteando desde la nueva administración que habla de transformar a la educación? Mira, el nuevo modelo educativo que recientemente dio a conocer la SEP fue un modelo unilateral, por decirlo de alguna manera, donde no se consultó a profesores y no se consultó a investigadores sobre educación. Sin embargo, el planteamiento, tengo que decirlo con toda sinceridad, no está mal. No está mal porque, primero, separemos la educación básica de la educación superior para entender el contexto y las particularidades de cada uno. El modelo actual de educación, sobre todo en la básica, se centra en la memorización, se centra sobre todas las cosas en los grados escolares, y que en cada grado escolar el alumno tiene que tener ciertos conocimientos que implican pues, su desarrollo educativo. Este nuevo modelo viene a replantear la educación básica desde dos perspectivas. Dejar la memorización, y junto con la memorización dejar los grados escolares, para centrar el modelo sobre el aprendizaje significativo, digámoslo así, que se centra, según la Secretaría de Educación Pública, en el aprendizaje profundo, que es explorar a más detalle el conocimiento de algún área, el aprendizaje, ¿cómo le llaman ellos? Es el profundo, es el coyuntural o el mediático, que entienda el contexto donde viven los alumnos. El aprendizaje que tiene que ver con lo emocional, Martín, que es un tema que ha soslayado la educación básica en nuestro país desde hace cuando menos 50 años. Y este nuevo planteamiento sobre el aprendizaje no es que esté mal, está bien diseñado, y los países que tienen mejores niveles educativos precisamente usan modelos similares, como Dinamarca, Suecia, algún país del oriente asiático y cosas de esa naturaleza. El problema es cómo lo vas a insertar, porque para insertar un modelo de esta naturaleza primero se tienen que preparar los profesores. Los profesores tienen más de 50 años trabajando con un modelo educativo
que ciertamente está ¿Hay un desfasado. periodo de transición en este momento? Debe ¿Realmente de se haber. está construyendo? Pues yo espero que sí, pues no hay noticias al respecto. Yo espero que sí, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación esté presente en este proceso. Pero si no hay debate, si no hay participación. Esa es la cuestión, Martín. Es decir, fue una decisión unilateral, como te decía al principio. No fueron consultados los actores de este proceso. De este proceso. No podemos olvidar que la educación es un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, la enseñanza se sustenta sobre los profesores. Y si los profesores tienen limitaciones en su formación, en su capacitación, pues es difícil engranar un modelo nuevo si no hay un periodo de transición. Pero aquí lo importante, Martín, es qué es lo que pretende un modelo de esta naturaleza. Porque muchos lo acusan de que es un modelo netamente ideológico. Es decir, que va más allá del mero conocimiento, del aprendizaje, para formar pues nuevos soldados Cuadros políticos. Exactamente, cuadros políticos. Yo no sé hasta dónde tengan razón, pero hay que estar muy alerta de esta circunstancia. La educación no la podemos contaminar con cuestiones ideológicas, ¿no? Es importante, al menos en esta etapa donde los niños deben tener habilidades, deben tener valores, deben de tener sobre todas las cosas comprensión del mundo en que viven para formar buenos ciudadanos. Y también conocimiento, porque parece ser, leía hoy, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín habla de retrocesos en el sistema educativo, en la educación en México. Habla de la crisis en relación a este nuevo modelo que está impulsando la transformación educativa respecto de cómo se va a evaluar. Ya no quieren evaluar, ya no se consideran incluso las asistencias como mecanismos de evaluación. Híjole, Habla de mucho, y Gilberto Guevara, que es un especialista, está pero chocando frontalmente con este modelo. Muchos de los educadores estamos chocando con él, precisamente por lo que señala Gilberto Guevara Niebla, que también he tenido oportunidad de leerlo. Mira, la reciente medida que acaba de tomar la Secretaría de Educación Pública es verdaderamente inaudita, por llamarla de alguna manera. El que no puedas reprobar a un niño, que la calificación mínima sea de 6, Así es. Y que la asistencia ya no sea obligatoria como ha venido sucediendo durante tantos años, donde se le exige al alumno para tener derecho de acreditar una asignatura o un conocimiento que tenga cuando menos el 80% de asistencia, se deriva de un problema que la pandemia nos vino a presentar. No podemos hablar de educación si no hablamos de desigualdad. No podemos hablar de educación si no hablamos de las limitantes que hay en México para tener una educación de calidad, ¿no? La calidad educativa es otra cosa, no es cambiar el modelo, sino cómo lo vas a cambiar, cuáles son las áreas de interés en desarrollar un niño. La pandemia nos vino a dejar un rezago educativo impresionante. Que ya traíamos, ¿no? Que ya traíamos, y ni te cuento el caso de Veracruz, estamos peor, ¿no? Estamos muy por abajo del promedio nacional ¿cómo decirte?, en el nivel de rezago educativo, tanto de primaria como de secundaria. O sea, vamos casi en la locomotora de este rezago educativo. En el último vagón. Sí, casi. No, está difícil, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. Entonces, el tema de que tenemos rezago educativo, para salvar ese rezago educativo, porque si se hiciera la evaluación como siempre se ha hecho, muchos niños no acreditarían. No acreditarían desafortunadamente porque en sus comunidades no llega Internet. Y estos 2 años el modelo híbrido ha sido, o digital, por llamarlo de esta manera, ha sido el eje para mantener en funcionamiento el sistema educativo. Ahora, Carlos, permíteme interrumpirte en esta parte porque creo que vale la pena hacerte una pregunta directa. Si esto se toma a pie juntillas de no reprobar a nadie, representa un alto costo. Por supuesto. ¿Este costo no sería mejor pagarlo sobre la base de reconocer que hay deficiencias y en mecanismos de evaluación, que creo que también se abandonan los mecanismos de evaluación, establecer un paso atrás y decir recompongamos las cosas? Porque mandar a los niños hacia arriba sin conocimiento es correcto. Mira, yo sé de niños que están en 3er grado de primaria, aquí en Veracruz, y no saben leer. Bueno.
¿Cómo pasan Eso al es cuarto, terrible, sí, ¿no? terrible. Es terrible. Ciertamente, no dejas de tener razón, Martín. Es decir, tomar este tipo de medidas para salvar un rezago educativo representa dos cosas. Primero, que estás mandando adelante a niños que quizás no tengan el conocimiento o las habilidades para enfrentar el siguiente grado. Segundo, el tema de que tienes que generar mecanismos, periodos, creo que la SEP ya señaló algo al respecto, para tratar de abatir ese rezago educativo. Pero el rezago educativo implica no solamente cursos de actualización, no puede ser así. Tiene que haber un periodo mucho más prolongado de actualización. El rezago educativo, algunos investigadores lo están señalando, cerca de 2 años. Es decir, te pongo el caso del niño de 3 años que no sabe, de tercero que no sabe leer. O sea, ¿cómo lo vas a mandar a cuarto cuando no tiene las habilidades? Entonces, la educación básica presenta de verdad problemas coyunturales y de fondo que deben resolverse a la brevedad, y desafortunadamente las autoridades de Secretaría de Educación pues están optando por los caminos más fáciles. Eso se nos va a revertir muy pronto. O sea, hay un costo mayor pasando a niños o a jóvenes a los siguientes grados sin tener elementos, que dando un paso hacia atrás y decir vamos a recomponer y vamos a tratar de ubicarlos en mejores condiciones. Y a mí me preocupan mucho los niños que se ubican en las comunidades rurales del país. Es decir, ¿cómo vas a actualizar el rezago educativo si no siguen teniendo Internet, no siguen teniendo los elementos digitales que son necesarios? Mandarlos a la clase así como están, pues es muy complicado. Yo tuve oportunidad de estar en Chiapas el año pasado, Martín, y fue triste darme cuenta que muy cerca del rancho del presidente, ahí de la chingada rumbo a la frontera con Guatemala, niños que en la edad o en el tiempo que debían estar en clases no estaban haciendo, estaban en la carretera pidiendo recursos para sobrevivir esta crisis, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer con esos niños? O sea, la SEP no ha dado muestras de qué vamos a hacer con las comunidades rurales, con los niños de las comunidades rurales. Y ellos pretenden con el nuevo modelo educativo la inclusión social. Sí, pero la inclusión no se construye nada más con un modelo. ¿Qué elementos le vamos a dar para que esa exclusión actual se vuelva inclusión? Ese es un tema y es un reto enorme para México y en general para América Latina. Carlos, vamos a ir a un corte, pero te dejo dos preguntas. Uno, de carácter de la visión global, planetaria, o de donde se pueda referenciar cuál es nuestra situación como país. Tú viajas mucho, estás encabezando congresos, etcétera. ¿Cómo se está mirando este proceso después de la pandemia en el marco de la educación general? Obviamente, el modelo que ahora se quiere aplicar aquí realmente tiene asideros en otras experiencias de otros países, sería la primera pregunta. Y la segunda, para que entremos con ella también, es si este ejercicio de política educativa del gobierno, de esta administración, tiene sostenimiento sobre la base de que no solamente sea discursiva la lógica de mecanismos por la igualdad, que puede a todas luces ser bueno, pero cuando no se están dando los financiamientos suficientes, no se están dando los respaldos, porque todo lo parece indicar así, presupuestalmente se cancelan las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, se inhiben las guarderías, que también son elementos de creación inmediata para sostener un presupuesto familiar y que se estimule la educación. En fin, esos elementos presupuestales que están ligados a las políticas públicas que deberían ser el acompañamiento del modelo educativo, ¿no? Lo dejamos aquí, volvemos en un momento, recordándoles que aquí en La Toga se dan las tardes pasteleras, todo lo que pueda tomar de café y comer de pastel por 99 pesos aquí en La Toga. Volvemos.
Pues ya estamos de vuelta aquí con Carlos Luna Escudero, de nuestra grata visita del día de hoy. Carlos, te dejé 2 preguntas. Sí, mira, el tema de las cuestiones presupuestales que marcaste, la cancelación de guarderías infantiles, la cancelación de las escuelas de tiempo completo, donde argumentan que hay corrupción, básicamente. Y no dejan de tener razón en ese sentido, porque muchas guarderías eran de políticos. Aquí en Veracruz se sirvieron con la cuchara grande tanto priistas como panistas. Y quitar de raíz un apoyo que recibían los padres para que sus niños fueran a guarderías mientras ellos laboraban, y darle ahora directamente el recurso al padre, pues, o pidiéndole a los abuelitos que cuiden a los dos, pues simple y sencillamente se me hace de muy pocas miras. El tema de las escuelas completas, donde argumentaban que había maestros, pues no cumplían con su función, ¿no? Sin embargo, era la única posibilidad para muchos niños de sacar sus recursos, Martín, para tener una alimentación más balanceada. Porque volvemos al tema de la desigualdad, no todos los niños en México, infelizmente, tienen las mismas oportunidades por los mismos tipos de alimentación. Hay muchas diferencias al respecto. Se me hace acciones drásticas, como la gran mayoría de las acciones de este gobierno, que pudieran haberse atemperado con mejorando los procesos, los procedimientos y cosas de esa naturaleza, porque en su objetivo estos dos programas, por llamarlo de alguna manera, pues eran fundamentales para la población, para nuestros niños. Entonces, encontrar mecanismos para hacer llegar directamente los recursos, como plantea el gobierno, a los padres de familia, pues implica cuando menos problemas de logística para los padres, porque una cosa es tener recursos y otra vez es encontrar una escuela o una guardería cerca de casa que le permita a los padres pues ir a laborar y regresar. Y que el apoyo alcance. Sobre todo que alcance, ¿no? Entonces, en este sentido, medidas de política, porque no encuentro otra manera de llamarlas, Martín, como estas, se me hacen sinceramente muy chatas. Tenemos que replantear las cosas, ojalá. Aquí el problema es cómo se maneja la Secretaría de Educación. Como ocurre en Veracruz, los secretarios son más puestos por medidas políticas que sean verdaderamente educadores. Que por expertise. Sí, esa es la bronca, ¿no? No entienden lo que es un proceso educativo y no entenderán jamás, porque están buscando el siguiente puesto político. O sea, velo a nivel nacional y a nivel estatal, Martín. Uno aspira a ser gobernador del Estado de México y el otro aspira a un puesto de elección popular aquí. Si es posible, gobernador. Y si es posible, y tenemos 2 años más, ¿no? Entonces, mientras se maneje la educación con criterios políticos y no pedagógicos, pues sinceramente estamos condenando a nuestros niños a crecer y a formarse con limitantes muy severas en temas de valores, en temas de conocimiento y en temas de aprendizaje. Y eso es un problema que ahí está y que si no se resuelve, Martín, en el mediano plazo, de nada va a servir este nuevo modelo educativo que está planteando la SEP si no se atacan ese tipo de circunstancias. Y la otra manera, ¿cómo nos ven en el ámbito internacional? Mira, yo he tenido oportunidad de recorrer casi la gran mayoría del país de América Latina y de Iberoamérica, y la verdad es que sobre México existen 2 conceptos: los problemas en la educación básica y la pertinencia de la educación superior, porque ese es el otro tema de la educación superior. En la educación básica, pues tenemos una pobre imagen internacional, esa es la verdad. Las pruebas que hace la OCDE, ahí están los resultados. O sea, ocupamos los hombres en el cabús del tren. En español, en matemáticas. No, en comprensión. Entonces, ¿por qué? Porque un modelo educativo está fallando. O sea, este nuevo planteamiento, si no se resuelven las cuestiones colaterales, va a estar muy difícil que pueda prosperar, al menos en el corto plazo, y se va a llevar un proceso de 10, 15 años para que se pueda ir mejorando si no intervienen todos los actores
en el proceso educativo y me refiero no solamente a las autoridades, sino a los profesores y a los padres de familia, que también tenemos que entender como padres de familia que la educación empieza en casa. No le podemos dejar toda la responsabilidad a los profesores o a la escuela en cualquiera de sus niveles. Entonces, es un problema no coyuntural, es un problema profundo que tenemos que resolver como país para tener educación de calidad en el nivel básico. Pero querido Carlos, el asunto de esta palabra, calidad, está siendo abandonada en términos del posicionamiento discursivo de esta nueva escuela mexicana, si le podemos dar un nombre, parafraseando lo que comenta hoy este articulista o personaje, investigador, ¿no? Efectivamente, ¿qué pasa con la evaluación para saber si hay calidad en la educación en las formas en las cuales se están comportando los educados o los educandos, y evidentemente si esto va a tener rentabilidad en el marco de la competitividad del mercado, y no solamente pensar en el mercado nacional o en las condiciones nacionales, sino ya vivimos globalmente, ¿no es así? Sí. Esta situación me llama la atención, cómo se está abordando. Y la otra, los sesgos políticos de los que son los administradores educativos, los que son los jefes de las áreas de educación, que también no solamente son políticos en términos de alcanzar puestos o de mirarse en función de puestos políticos, sino también en muchas ocasiones de carácter ideológico. Te pongo el ejemplo de un debate que se acaba de dar en el Colegio de Veracruz, donde ahí hubo un problema porque se supone, al menos así lo dicen los 3 profesores o 2 que se fueron, hay una lógica de construcción de cuadros políticos, militantes, y no un proceso de calidad educativa sobre la base de la universalidad del pensamiento y de la pluralidad. ¿Cómo lo miras esto? Qué buenas preguntas, Martín. Mira, cuando contaminamos el proceso educativo con cuestiones ideológicas, no puede resultar un buen producto. En términos de productividad que tú llamabas, ahora que estuvimos en Guayaquil, en Ecuador, en este congreso de educación superior que se llamaba la educación post-pandemia, es decir, cómo viene la educación después de este periodo de crisis de salud. Un ponente del TEC de Monterrey sacó unas estadísticas que realmente espantaron. En México, por ejemplo, el 80% de los egresados de nivel superior no son productivos. El 80%. Es un indicador brutal, Martín, que nos ponen como país y que refleja como país un proceso educativo bastante eficiente, ¿no? En cuestiones de capacitación, los empresarios mexicanos no invierten ni siquiera el 5% de sus ingresos en capacitación. Es decir, tenemos procesos productivos, tenemos procesos de toda naturaleza con deficiencias en el área de la eficiencia y de la productividad, por lo tanto. Entonces, es un indicador que nos habla muy bien de cómo estamos y por ende cómo está el sistema educativo nacional. O sea, superado ampliamente por países como Chile, con países como Colombia, con países como Brasil, Argentina, que tienen mucho mejores niveles. Ese es un tema que hay que reflexionar en el tema de la educación superior, porque el tema de la educación superior presenta otros problemas también muy, muy serios. En el otro tema, en el tema de cómo replantear un modelo educativo, yo tengo, como dice Gilberto Guevara Niebla, muchas aristas con respecto a estos procesos. Esperemos, lo mejor que podemos hacer, pues ya es un acto de autoridad, esperemos que le dejen intervenir en el proceso, en este nuevo modelo, a los actores de la educación, ¿no? Y que sobre todas las cosas se replanteen los temas del aprendizaje. Está muy bien que se deje la memorización de un lado, pero el aprendizaje tiene que ser más significativo. Tiene que ser con más profundidad en algunos temas. El que elimines grados escolares, el que elimines evaluaciones, va a implicar un trabajo serio. Ojalá dé frutos
en el mediano plazo. Pero en el planteamiento que haces, manejas, ojalá y dejen participar a los actores. ¿Tú crees que existe voluntad? Vamos, lo planteo en la lógica de lo que estamos mirando, del debate de la educación superior o de la investigación con el CONACYT, con el CIDE, con los ataques que hay a la UNAM, por casualidad. El presidente insiste en descalificar a la UNAM como cuna de prácticamente retrógradas. Tú eres hijo de la UNAM. Sí. Bueno, eres un aspiracionista, supongo. Y pero el asunto es, una escuela tan reconocida globalmente, es la primera o segunda de América Latina, después de la BUA, de la de Buenos Aires, ¿no? De la UBA, pues están ahí al parejo, pero por el otro lado, las entidades públicas donde se está dando el debate es precisamente en este proceso de desmantelamiento de la cosa pública y del concepto de desaparecer el concepto de calidad, de evaluación, y lo hacen unilateralmente, como comenzaste la plática. Y por eso encuadro la pregunta. ¿Tú ves voluntad para que esta aspiración que tú tienes se dé? Híjole, sinceramente no veo voluntad. Mira, atrás de todas las acciones en materia educativa, llevan implícito pues la transformación. Es decir, arrancar de raíz un modelo neoliberal, como ellos le llaman, donde la aspiración de nuestros jóvenes es ser productivos y tener una vida con decoro, ¿no? Y transformar ese proceso educativo para generar, ellos dicen, mejores ciudadanos, ¿sí? Ahorita estamos, según ellos, según la visión de este gobierno, estamos generando jóvenes egresados de nivel superior que se insertan en un modelo productivo desigual y en un modelo productivo donde los alumnos o de los egresados no tienen mayor aspiración que ser útiles a la producción y a la generación de plusvalía para los empresarios. Esa es la visión que ellos tienen. El formar ciudadanos con valores, con principios, con convicciones, no es una tarea menor, pero no se consigue arrancando de raíz un modelo e implantando otro. Tiene que haber un proceso, Martín, la educación es un proceso. No puedes tomar medidas de política económica de raíz porque lo que vas a generar es un conflicto. No dejan de tener algo de razón en este concepto. Nuestro modelo educativo actual y propicia memorización y propicia egresados que de alguna manera se olvidan de principios para insertarse en el sector productivo de la mejor manera posible. O sea, y lo estamos viviendo, un cambio de valores de los últimos 20, 30 años impresionante, donde el enriquecimiento, pues ese es el objetivo. El individualismo. El individualismo, el egoísmo, ¿no? Entonces, yo veo muy complicado que mientras no se designe agentes a educadores de verdad en los principales puestos administrativos de la educación, no va a haber cambios, porque si nos seguimos manejando con criterios ideológicos o políticos, peor aún, pues está muy complicado. Y déjame pasar a la educación superior, porque la educación superior también tiene muchos temas, muchos ángulos que hay que ver. Tengo que empezar por por la cobertura de educación superior. La cobertura a nivel nacional es menor al 50%. Aparte de la eficiencia terminal, que es otro rollo, ¿no? Entonces, si empezamos con una cobertura del 50%, quiere decir que de 10 jóvenes que tengan edad de estudiar, 5 no tienen esa posibilidad por alguna razón económica, cobertura, no hay instituciones de educación superior cerca de sus lugares de origen, cosas de esta naturaleza. O los procesos de admisión a las escuelas públicas están sobredemandados, como ocurre en todo el país, que acabamos de vivir desde la Universidad Veracruzana, que miles de jóvenes no van a poder ingresar en este nuevo ciclo escolar en la UB. Bueno, este es un tema de principio que se ha tratado de resolver a través de los sistemas tecnológicos del país, de las universidades politécnicas, ahora de las universidades Benito Juárez, del sistema Benito Juárez, que en la óptica del presidente, el objetivo del presidente era crear 100 universidades
a lo largo y ancho del país con vocación regional. ¿Tenemos algún dato de cuántas están? No tengo toda la información porque es información que cuidan mucho, ¿no? Lo que sí sé es que son universidades con muy poco alumnado, ¿no? Se crearon, de acuerdo a la vocación regional, se crearon algunas licenciaturas que tienen que ver con la vocación regional de la zona del país donde se ubique, ¿no? Así en Coatzacoalcos, pues, sobre la industria petrolera, en las comunidades rurales sobre cuestiones agropecuarias, cosas de esa naturaleza. La verdad es que no han sido atractivos. No han sido atractivos para los alumnos, pero sobre todas las cosas, el problema de los claustros docentes. No están incorporando a profesores con perfil adecuado. Entonces, ¿qué está generando? Que no tengan demanda o que la demanda sea muy poca. Eso es lo que se sabe, porque no hay números sobre cuáles. Pero la intención fue esa, es decir, abrir universidades con vocación regional para que aquellos jóvenes que no puedan ingresar a las universidades públicas o privadas, pues direccionen sus esfuerzos a este tipo de instituciones, de universidades. Ese es el tema de la cobertura, de la eficiencia terminal, Martín, que también es terrible en México. Es de cada 10 jóvenes que ingresan a educación superior, solamente terminan 2. O sea, 2 salen con diploma. Es otro tema que dices, bueno, nos pone en desventaja terriblemente. La deserción escolar en Veracruz y en México ronda los 35%, el 35%. Es decir, año con año se van quedando en el camino muchos jóvenes que su única aspiración era tener educación profesional como método de movilidad social. Entonces, se quedan en el camino. Entonces, la eficiencia terminal también la tenemos que mejorar. La otra es direccionar hacia programas ya no tradicionales. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, ¿no? Y tenemos ejemplos muy claros. ¿Dónde son las áreas de oportunidad en un mundo globalizado, como tú llamamos? Pues en tecnologías de la información, en ciencia de datos, en las tradicionales fuerzas como medicina, el sector agropecuario. Pero no estimula la autoridad ni a las escuelas públicas, ni a las escuelas privadas para que ofrezcan este tipo de estudios. Ni hay financiamientos, por supuesto, de ningún tipo para estimular este tipo de circunstancias. ¿Cuál es el resultado? Rezago educativo, deserción escolar, poca eficiencia terminal. Nula calidad prácticamente. Nula calidad. O sea, ahí están los indicadores. Uno no puede hablar nada más al vacío. Hay indicadores muy claros que el mismo INEGI refleja. Entonces, es cuestión de revisar las estadísticas para darte cuenta cuál es la situación real de la educación superior en México y cómo se compara. No ocurre así con el posgrado, Martín. Ahí tenemos un gran reconocimiento en Iberoamérica en el tema de los posgrados, porque en sus países, las exigencias académicas para los posgrados se han incrementado. Te hablo, ahora que estuve en Guayaquil, conocí muy bien el caso de Rafael Correa cuando fue presidente y cómo a través de la regulación normativa de las instituciones de educación superior, sobre todo privadas, pues abatió cualquier cantidad de instituciones y dejó solamente 5 o 6 que son las que puntean la calidad en Ecuador. No fue malo, fue drástico, pero no fue malo. Vemos el caso de Veracruz. Aquí hay más de 300 instituciones de educación superior en Veracruz. ¿Y cuántas reúnen condiciones de calidad? No solamente en infraestructura, Martín, también en programas o en claustro docente. O sea, está verdaderamente complejo. Hubo un periodo, el periodo de Fidel Herrera, el periodo de Javier Duarte, donde se dieron revés, pero a discreción, en todo el estado de Veracruz. ¿Qué tenemos ahora? Como placas de taxi. Exacto. ¿Qué tenemos ahora, Martín? Pues instituciones que no reúnen las condiciones de calidad. Instituciones que cobran, que pretenden en el marketing cobrar barato, muy barato, pero ¿con qué clase de profesores? ¿No? O sea, la educación particular es un tema bien complicado donde tienes que jugar en un balance entre tu claustro, tus programas de estudio y, por supuesto, la infraestructura que tenemos. Y ahora con la pandemia llega la cuestión digital, que para muchos instituciones, tanto públicas como privadas, no estamos acostumbrados. Y mucho menos en las zonas rurales o en el campo, donde
este modelo digital se pretendió hacer llegar y simplemente no llegó. Fue un fracaso. ¿No? Fue un fracaso absoluto. ¿Qué nos toca? Sobre este fue el último congreso al que asistí. ¿Qué viene para la educación pospandemia? Es decir, ¿cuáles son los elementos que van a permitirnos a los educadores ofrecer mejores condiciones formativas a nuestros jóvenes en la educación superior? ¿Sobre qué modelo nos vamos? ¿El presencial, el semipresencial o el virtual? ¿Con qué elementos, con qué plataformas? Es un complejo reto que enfrentamos ya a partir de este año, que enfrentamos ya y que muchas de las instituciones educativas en Latinoamérica no están preparadas para eso. No están preparadas. Querido Carlos, el tiempo nos agota, pero sin duda tenemos que plantearte que tengas que venir en otra ocasión, sí, para continuar con esta charla. La verdad es que me gustaría escuchar en este marco de lo que acabas de plantear, que es aterrador por, yo supongo, las rentas que nos va a cobrar negativas, ¿no? Que ya no está cobrando. Pues que nos dieras una conclusión de esta charla en función, yo digo, de esta idea de politizar el ejercicio educativo en nuestro país, cuando lo que necesitamos es precisamente atemperar la discusión política en este apartado y garantizar mejores pedagogías y capacidades y presupuestos para revertir esta tendencia que parece ser no la podremos tener pronto. No, mira, yo creo que hago votos, sinceramente, personalmente, y así como muchos personas que intervenimos en el proceso educativo, porque las autoridades se sensibilicen sobre este tema. No es montando un proceso educativo sobre una ideología, y eso me trae a lo que acabas de mencionar sobre lo que ocurrió en el Colegio de Veracruz, ¿no? Claro. Con estos investigadores de primer nivel que denunciaron al Colbert precisamente por este tipo de actitudes de sus autoridades. Yo hago votos porque las autoridades, concretamente el presidente de la República, replantee muchas de las medidas que se están tomando a través de la Secretaría de Educación, donde la maestra Delfina Gómez, con todo respeto, no hace más que obedecer directamente al presidente hasta ahorita, y no he escuchado propuestas de la maestra para incrementar la eficiencia, la calidad y el resultado del proceso educativo. Ojalá y ocurra. Pero mientras que nos toca a los educadores, Martín, pues trabajar sobre los puntos débiles que estamos viendo, lo que es el aprendizaje, enfatizar el aprendizaje, incrementar coberturas en materia de educación superior. En educación básica es difícil que intervengan los educadores de fuera, porque es de total control de las autoridades educativas, ¿no? Pero esperemos que de verdad en este año y en el siguiente escuchen a la sociedad, escuchen a la gente que sabe de esto. El maestro Guevara Niebla tiene una propuesta impresionante. Quien, por cierto, entró con la administración y salió así. ¿No la aguantó? No la aguantó. Pues allí está, Carlos, querido. De verdad, qué gusto que hayas estado aquí con nosotros, con Entorno Veracruz, con Carlos Villalobos, a quien a nombre de él te doy el agradecimiento gracias público. Por la invitación. Y quedamos pendientes para sí, señor. Pues muchas gracias a todos y obviamente le reiteramos nuestro agradecimiento a La Toga, al Hotel San José Plaza, por su hospitalidad. Muchas gracias y hasta pronto.